Había otro que se llamaba De Sitter, que también consideró un universo que aparentemente era constante en el tiempo. Y el primero en considerar el universo en expansión era uno que llamaba Friedman, un ruso. Y después, pero él las consideró estas soluciones como soluciones más bien matemáticas. Después, uno que se llamaba Lemaitre, que era un sacerdote belga, él fue el primero en calcular cuál es este ritmo de expansión. O sea, él tomó datos experimentales. Bueno, primero que todo rederivó esas ecuaciones, quizás, no sé si fue independiente o no de las de Friedman, pero calculó lo que ahora ya se llama la constante de Hubble, que es el ritmo de expansión del universo, en base a las mediciones que había en ese momento, y unos años después Hubble hizo unas mediciones más precisas y realmente lo mostró con más claridad. Pero bueno, también Lemaitre tuvo muchas ideas relacionadas con la teoría del Big Bang, que podemos hablar quizás un poco más en detalle después. La idea de que el universo comienza en un estado inestable, que es parecido a un átomo que después decae, y que también tuvo la idea de que los rayos cósmicos podrían haberse originado en el principio del Big Bang. Esa idea no era exactamente correcta, pero después hay otras ideas similares, como la idea de que está la radiación cósmica de fondo, que bueno, eso fue propuesto por otros, que es también algo que permanece del Big Bang. O sea que Lemaitre tuvo también esa idea de que podía haber partículas o señales del principio del Big Bang. Cuando se empezó a proponer la teoría del Big Bang, básicamente después del anuncio de Hubble, que se consideró como una especie de una comprobación de la teoría del Big Bang, el Papa en ese momento dice que esto es prueba de la creación, de que en el momento inicial se creó el universo. Y Lemaitre lo convence de que no hable demasiado de teorías que todavía no estén probadas, ni haga que su teología se base demasiado en las teorías de la física. Como que lo disuadió de hablar tanto de esa teoría sin que haya sido comprobada. En ese momento había otras teorías alternativas donde el universo no tenía un momento inicial, sino que era básicamente constante en el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Vamos a volver un poco más sobre estos temas después de que hablamos un poco más sobre cuál es la teoría actual del Big Bang. ¿Me parece bien? Sí. Bueno. Voy a comenzar primero con una pequeña guía de cómo es el universo hoy en día, y después vamos a hablar un poco sobre el Big Bang. Normalmente en estas charlas me gusta comenzar con una pequeña pregunta de astronomía para todos. Y la pregunta es, ¿qué es más grande, el Sol o la Luna? ¿Ya saben? El Sol. No, es la Luna porque la dejan salir de noche. Por eso los chistes no quedan muy bien, pero es para romper un poco el hielo. ¿Cómo es el universo de hoy? Les voy a mostrar varias fotos de astronomía. Las fotos las saqué todas de un website muy interesante que hay que se llama Astronomy Picture of the Day, y que lo pueden ver y tienen montones de fotos de astronomía. Lo más importante del universo de hoy es que las leyes de la física son las mismas en todos lados. Que las leyes de la física aquí en la Tierra, en la Luna, en Júpiter, en las partes lejanas del universo, son exactamente las mismas. Eso es algo que no era obvio en el pasado, y de hecho se creía hasta en el año 1600 más o menos que las leyes que gobernaban objetos que estaban más arriba que la órbita de la Luna eran distintas que las que gobiernan la Tierra, por ejemplo, fundamentalmente distintas. Pero lo importante es que son las mismas en todos lados, o hasta lo que se sabe hoy en día son las mismas en todos lados. Y la materia también es la misma en todos lados. En todos lados tenemos el mismo tipo de elementos químicos, por ejemplo. Hay una cosa, es que el universo, cuando miramos cosas que están muy distantes, no estamos realmente mirando cómo es hoy, sino cómo era ayer, o cómo era en el pasado. Y eso se debe a que la velocidad de la luz es finita. Entonces, cuando miramos objetos que están muy lejos, los vemos como eran antes. Y esto es bueno porque
es una gran oportunidad para saber cómo era el universo antes. O sea, observando objetos que están más y más lejos, podemos saber cómo eran antes. Y se puede ver que antes era distinto de cómo era ahora. Eso lo vamos a enfatizar todavía un poco más. Pero antes de comenzar eso, vamos a hablar un poco de nuestro vecindario para orientarnos un poco al principio. Esta es la foto emblemática de la foto de la Luna. Bueno, es la foto de la Tierra vista desde la Luna. Esta es una foto del Sol. Y estas son las estrellas vecinas. Hay estrellas más o menos unos 2 o 3, 4 años luz creo. Esta es la más cercana. Es esta chiquitita roja que está aquí, se llama Próxima Centauri. Y la descubrieron hace poco. Esta es Sirio, que se ve en el cielo, es una de las más brillantes que se ve en el cielo. Está un poco más lejos, pero es la más brillante. Y si seguimos yendo así cada vez hacia afuera, vemos todas las estrellas, están las estrellas en la galaxia, la llamada Vía Láctea. Aquí, como pueden ver, si fueron a Bariloche, se acuerdan de las nubes de Magallanes aquí, son 2 galaxias satélites a la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, es una galaxia grande. Esta sería una vista, esta no es la Vía Láctea, esta es otra galaxia, pero más o menos así se vería la Vía Láctea si la miráramos desde arriba. Nosotros estamos en este lugar aquí más o menos a mitad camino, más bien hacia afuera del centro de la galaxia. Todos los puntos, aquí esto se compone de un montón de estrellas, 1 billón de estrellas. Y como estamos aquí en el centro, lo que vemos en la foto anterior es básicamente este disco. Tiene forma de un disco, es plana, y con forma de disco está girando en el centro, alrededor de su centro, guiada por la fuerza de la gravedad. Y lo que estamos viendo acá es ese disco de la Vía Láctea. No lo vemos tan brillantes porque hay polvo, hay cosas que tapan algunas de las estrellas. Esta es otra foto de la galaxia grande más cercana que hay, que está a 2 millones de años luz. Las nubes de Magallanes están alrededor de 100.000 años luz. Esta está un poco más lejos. Esta se llama Andrómeda, es la galaxia grande, del tamaño de la Vía Láctea, más cercana, la galaxia vecina, digamos. Un astrónomo que estuviera aquí en la Vía Láctea un astrónomo de aquí de Andrómeda vería la Vía Láctea más o menos como nosotros vemos a esta galaxia. El tamaño angular de esta galaxia en el cielo es bastante grande. El tamaño de la Luna sería más o menos este círculo aquí. Ese es el tamaño angular, pero bueno, no se ve así porque la emisión de luz es muy tenue y nuestro ojo no la logra captar. Esta es una foto con una exposición, con gran exposición para lograr captar toda la luz que viene de esas estrellas. ¿Cómo sería el tamaño de la Luna que ¿Ven mi cursor aquí o no? No sé sí. si... ¿Ven el cursor? Sería más o menos un disco de este tamaño. Ese sería el tamaño de la Luna. O sea, si la Luna estuviera en el cielo cerca de Andrómeda, se vería de este tamaño. Enorme se ve. Sí, o sea, es muy grande. Es muy grande en el cielo, pero en la realidad también es muy grande, pero está también bastante lejos, ¿no? O sea, está a 2 millones de años luz, tiene unos 100.000 años luz de tamaño. Esta otra galaxia es una galaxia satélite, o sea, alguien que está aquí vería esta galaxia como nosotros vemos a las nubes de Magallanes. Esta galaxia jugó un papel importante en el descubrimiento ese de Hubble que habíamos discutido antes, que el descubrimiento de la expansión del universo. Lo que hizo Hubble fue medir, encontrar unas estrellas variables aquí en Andrómeda. Y esas estrellas variables tienen una relación entre el brillo y... Para esas estrellas variables se puede calcular el brillo absoluto de esas estrellas, entonces se puede calcular a qué distancia está, y de esa manera logró determinar la distancia de esa galaxia. Antes de eso no se sabía tan bien cuánto era la galaxia, había distintas estimaciones. La estimación que usó Lemaitre le dio el resultado más o menos similar a lo que había visto Hubble. Pero con más confianza lo calculó Hubble. Entonces, si seguimos yendo hacia distancias cada vez más grandes, esta
lo que veríamos sería algo así. Esto es una foto tomada de una región muy oscura del cielo donde casi no hay ninguna estrella. Esta quizás sea la única estrella que hay ahí, que estaría en nuestra galaxia. Pero el resto de los puntos y objetos que se ven ahí son todas galaxias y están muy, muy lejos, ¿sí? Son galaxias muy lejanas. Ven que tiene tamaño, tienen distintas formas. Esta es una que está por ahí más cerca, esta que es un puntito, está muy, muy lejos. Y algo que uno ya puede empezar a ver en esta foto es que la distribución de estas galaxias es bastante uniforme. No están agrupadas en objetos determinados, ¿no? Están como todos puntos más o menos distribuidos en una forma uniforme. Y eso es lo que se observa al universo a gran escala, es que es cada vez más y más uniforme. O sea, aquí la Tierra, la densidad de materia en la Tierra es muy distinta que en el espacio fuera de la Tierra. Después tenemos la galaxia, que es un conjunto de estrellas más o menos todas juntas, que tenía la forma que habíamos visto. Y cuando nos vamos a distancias cada vez más grandes, el conjunto ese de galaxias está más o menos uniformemente distribuido. Se agrupan algunas de ellas un poco, pero poco, relativamente. Es básicamente uniforme. Entonces, lo que vemos es que el universo a gran escala, a distancias mayores que la distancia de Andrómeda, digamos, a la galaxia más cercana, si vamos a distancias 10 veces más, por ejemplo, ya se vuelve cada vez más uniforme. Y vemos, en cualquier dirección que vemos básicamente lo mismo que en la foto anterior. Esto a veces se lo llama el principio de Copérnico, que es que no estamos en un lugar especial. O sea, en términos del espacio, no estamos en el centro del universo, sino que estamos en un lugar que podría ser igual a cualquier otro. Ahora vamos a hablar un poco de distancias. Estas distancias que estoy mencionando por ahí son difíciles de apreciar, o bueno, la primera vez que uno las escucha, bueno, que a uno le digan 1 millón, o 1000 millones, o 1 billón es más o menos lo mismo. Entonces, para orientarnos, una manera de medir distancias es medir un año luz, es el tiempo, es la distancia que la luz recorre en un año. O sea, ponemos como que la velocidad de la luz es igual a 1. Entonces ahora lo que voy a hacer es dar una idea de distintas distancias, todas en las mismas unidades. La distancia a la Luna es más o menos 1 segundo luz. La distancia al Sol son 8 minutos. La distancia a la estrella más cercana son unos 4 años luz. Ya se salta una distancia bastante grande. El hecho de que uno salte bastante del Sol a la estrella más cercana causó confusiones en la época, bueno, de Ptolomeo y de los antiguos. Por eso es que se creía que el Sol iba alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol. Porque lo que la gente decía es que si la Tierra fuera alrededor del Sol, uno debería ver a las estrellas moverse en la dirección angular, porque uno las estaría mirando desde distinto ángulo. Eso es cierto, pero estaban asumiendo que esas estrellas no estarían tan lejos. Entonces algunos decían, bueno, no, quizás las estrellas están muy lejos. Y bueno, esa fue la idea correcta. Pero se logró ver bastante después de... Esta pequeña variación angular se logró ver bastante después de la época de Galileo, etcétera, de los primeros o de Copérnico. Venía Copérnico, después 100 años después, más o menos, Galileo, y otros, Kepler, etcétera, que entendieron el sistema solar, básicamente entendieron el sistema solar, pero la distancia a las estrellas más cercanas costó bastante entenderlo. El tamaño de la galaxia es de unos 100.000 años luz. El hecho de que existan galaxias y que hay distintas galaxias fue algo que se entendió realmente solo al principio del siglo XX. Hay unos grandes debates al principio del siglo XX si esos objetos que ahora llamábamos galaxias en estas fotos, como la foto de Andrómeda, etcétera, si eran galaxias lejanas o un conjunto de estrellas lejanos o si era simplemente una nube de gas más cercana. La distancia a la galaxia más cercana son 2 millones de años luz, que fue esa la foto que habíamos visto. Y la edad del universo son unos 13.000 millones de años luz. De años. Bueno, la edad es 13.000 millones de años y la distancia que la luz viaja en esa
en ese tiempo son 13.000 millones. O sea que de ahí pasamos a esta escala. Esta es la escala más grande que podemos ver en nuestro universo, ¿sí? Y es una escala finita porque el universo tiene una edad finita. Parece un número grande, pero es interesante que ese número grande es un número finito. Todo lo que ocurre desde el principio hasta ahora tiene que ocurrir en este tiempo. Uno se puede preguntar cómo se puede imaginar uno estos tamaños. Entonces, una manera que uno puede hacer es con analogías, comparándolos entre sí, cuánto más grande es el tamaño de una galaxia comparado con las distancias entre las galaxias, etc. Algo importante, bueno, que ya mencioné antes, es que la parte visible lo que podemos ver es un tamaño finito del universo. Entonces, quizás si consideramos el universo en su conjunto, de todo lo que en principio podemos ver, para darnos una idea de la escala, etc., podemos hacer un rescaleo y pensar que todo el universo visible sería como un cubo de 10 metros por 10 metros por 10 metros. En ese cubo hay 10 a la 12 galaxias, o sea, 1 billón de galaxias. Ahí cada galaxia tendría en ese cubo. O sea, ahí se puede imaginar cuántas galaxias hay. Y cada una tendría el tamaño de un pelo, del ancho de un pelo de uno. O sea que hay un gran número de galaxias. De nuevo, es un número finito, pero es bastante grande. Y recuerden que en cada una de las galaxias había también 1 billón de estrellas. O sea, básicamente el número de estrellas es parecido al número de átomos que hay por ejemplo, en 1 centímetro cúbico de agua. El universo está en expansión y las galaxias en general se están alejando entre sí. Una manera de lo que la expansión significa, uno podría pensar que es que el espacio entre las galaxias está creciendo. Esta expansión se puede explicar de acuerdo a la teoría de la gravedad de Einstein, que básicamente dice que el espacio es como un medio elástico, que se puede estirar, se puede expandir, etc. Y ese ritmo de expansión depende de la densidad de materia que hay. No hay un centro de esa expansión. Todas las galaxias entre sí se alejan. No hay, como habíamos dicho antes, no hay un lugar especial en el espacio. Uno puede pensar al espacio-tiempo como consistente del tiempo y direcciones espaciales que tienen la geometría de un espacio euclídeo de 3 dimensiones. Y ese espacio que se está expandiendo en el tiempo. Y no se expande en otras dimensiones. O sea, una vez tiene la idea de que uno puede tener la superficie de un globo. Entonces, si uno infla el globo se está expandiendo y se está expandiendo. Si uno lo hace ese globo en 3 dimensiones, ese globo se está expandiendo en 3 dimensiones. En esta teoría uno no habla de otras dimensiones. Solo importan las direcciones. En el caso del globo, las direcciones que están en la superficie del globo. Eso es como se entiende hoy en día la teoría de Einstein. Quizás después si alguien puede venir y decir, bueno, quizás hay otras dimensiones, etc. Eso es otra teoría. Pero en la teoría más conservadora, la teoría de Einstein, esa expansión simplemente es una expansión dentro de las dimensiones que existen. Juan Martín, una pregunta que te quiero hacer, que a lo mejor algunos te la están haciendo, y no sé si te saca del desarrollo, ¿no? Pero cuando vos hablás del globo en expansión, ¿no? Sí. Trato de imaginarme todas las galaxias que están dentro del globo. ¿Qué hay fuera del globo? ¿Qué hay fuera del cubo? Por eso, esto es lo que, si uno tiene un globo en 3 dimensiones, hay algo afuera, ¿está bien? Eso es un globo ordinario. Aquí no hablamos de lo que hay afuera. Toda la teoría se basa en lo único que es análogo al espacio de 3 dimensiones son las direcciones del globo, no lo que hay afuera. Por eso la analogía del globo no es muy perfecta, porque en el globo hay una dimensión extra. Y esa dimensión, la tercera dimensión del globo, es útil para entender qué está pasando con el globo. En el caso de la teoría de Einstein, introducir dimensiones adicionales con este propósito no es útil. Y lo único que importa para calcular la expansión del universo, etcétera, son las dimensiones que existen, las 3 dimensiones espaciales más el tiempo. Perdón, ¿se podría entonces decir que
la totalidad del universo en cuanto a espacio, tiempo, materia, es lo que está dentro del globo, que es la totalidad en el sentido de lo que estaba contenido en el mismo Big Bang, ¿no? Espacio, tiempo y materia. El globo, la superficie del globo es análogo a las 3 dimensiones de nuestro espacio. ¿Sí? Y después está la dirección del tiempo. No sé si está claro. Lo puedo tratar de explicar más. Bueno, avanza y por ahí lo vamos a ir entendiendo y si no te hacemos preguntas al final, ¿sí? Bueno, básicamente uno lo podría pensar como que tenés 2 objetos y el espacio entre sí va aumentando. Es como que se crea espacio en el medio entre los dos. Lo podés pensar, en algunos casos se puede pensar como una gran explosión que ocurre en 3 dimensiones previamente existentes. No es muy útil pensarlo así, pero suponete que tenés una gran explosión en nuestras 3 dimensiones. Todos los pedazos de esa explosión, digamos que supongamos que tengo una bomba y los distintos pedazos de la bomba se van separando entre sí. Es un poco parecido a eso. Pero en el caso de una explosión, aquí en 3 dimensiones hay un centro de la explosión. En la expansión del universo no hay ningún centro. Es como que todo está explotando, todo se está expandiendo el espacio en todas las direcciones y en una forma en donde no hay un centro. Uno podría pensar como una hoja de papel donde están todas las galaxias y que uno la está estirando. No de papel, sino una membrana elástica que uno después estira. Es parecido a la idea del globo. ¿Está más claro o no? Pero si vos lo vieras como un papel, ¿no? Que lo vas estirando, podríamos tomar que el papel tiene un centro, ¿no? Bueno, si uno tuviera una membrana elástica, si vos lo estiraras, los puntitos se estarían alejando de ese centro que el papel tendría, ¿no? No, porque imagínate un papel infinito. Sí. Y que se va estirando. No tiene un centro, este tipo de expansión. Por el hecho de ser infinito el papel. Sí, bueno, incluso aunque fuera finito y si lo estirás, si vos tenés 2 puntos en cualquier región del papel y se está estirando, no se dan cuenta que no tiene un centro. Salvo que pueda llegar a mirar al borde. Pero digamos que tenés un papel y que el tamaño del universo observable es un tamaño menor que el tamaño del papel, ¿sí? Claro, como no tenés claro cuál es el borde, mucho menos vas a tener claro cuál es el centro. Claro, no podés decir, yo estoy en el centro. No tiene un centro. Claro, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Y en esa expansión, ¿no? ¿Por qué las galaxias las estrellas se quedaron juntas en las galaxias, ¿no? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Vamos a hablar un poco más sobre eso. Las estrellas están juntas en la galaxia debido a la fuerza de la gravedad. O sea, sobre las estrellas hay como 2 fuerzas que están actuando. Una es la fuerza de la expansión del universo que las trata de separar, pero después está la fuerza de la gravedad que las trata de unir. Y para el caso del tamaño, para un objeto del tamaño de una galaxia, esta fuerza de la gravedad es más importante. Claro. Entonces, domina la fuerza de la gravedad. Claro. Lo mismo también, sí, básicamente, sí, para objetos un poco más grandes, el tamaño de un clúster de galaxias, etcétera, eventualmente va a terminar dominando la fuerza de la expansión del universo. O sea que dentro de muchísimo tiempo van a quedar básicamente pocas galaxias alrededor de la nuestra. Todas se van a ir muy lejos y va a quedar aparentemente solo, esta galaxia Andrómeda que mencionamos antes y otra más que hay en nuestro vecindario y nada más. Eso es en un futuro muy lejano, como digamos, estamos hablando de el doble, el triple de la edad del universo actual. Como había dicho, acá hablamos un poco del Lemaitre. Esta es una foto probablemente tomada alrededor de los años 1927, 1928, 28, que fue alrededor de los años donde Lemaitre propuso su
idea y se discutió en las conferencias que había en Bruselas. Ahí ya la teoría de Einstein estaba bastante establecida, pero la idea en ese momento cosmológica dominante era que el universo era estático, que no había un tiempo especial. O sea, en ese momento se aplicó de alguna manera ese principio copernicano también al tiempo. O sea, la idea de que no vivimos en un tiempo especial. Y a Einstein le gustaba más esa idea que la idea de que hubiera un tiempo inicial y que las cosas dependieran del tiempo en forma importante. Y de hecho está esta frase que aparentemente Einstein le dijo a Lemaitre, que tu matemática está bien, o sea que las soluciones que él estaba encontrando estaba bien, pero que tu física es terrible, que no tenía la intuición física correcta. Pero bueno, al final Lemaitre tuvo la intuición física correcta, ¿no? Y Einstein en cierto sentido, bueno, creó la teoría de la relatividad general, que es una teoría buenísima y todo, pero se perdió de hacer las dos predicciones más importantes, que una es la de la expansión del universo y la otra es la existencia de agujeros negros. Pero bueno, hizo por supuesto muchas otras predicciones. Y eso es lo que pasa en la física, que muchas veces alguien propone una nueva teoría, pero después los que vienen después la mejoran y la entienden mejor que el que la propuso inicialmente, como ocurre en este caso. Y eso ocurre a lo largo de la historia de la física. Bueno, vimos que el universo se expande, y otra cosa importante que voy a tratar de explicar ahora es que el universo era más sencillo en el pasado. O sea, ahora cuando hablamos del universo hoy en día hablamos del Sol, la Tierra, las galaxias, etcétera, un montón de conceptos, distintas fotos, distintas estructuras. Pero en el pasado era mucho más sencillo. Voy a tratar, una de las ideas que me gustaría transmitir es cuánto más sencillo era en el pasado. Y la idea de que el universo era sencillo en el pasado y se volvió complejo, se ha ido volviendo complejo a medida que pasó el tiempo. Y también estamos en un tiempo especial. O sea, el universo no es el mismo a todo tiempo. O sea, en el pasado era distinto que ahora. Este principio de Copérnico no es válido para el tiempo. Estamos en un tiempo especial. Entonces, para entender cómo fue variando en el tiempo, vamos a hacer una revisión de la historia del universo homogéneo, o sea, a grandes distancias. Hoy, como dijimos, el universo es homogéneo. A grandes escalas se ve igual en todas las direcciones, hay una densidad constante de galaxias. Si tomamos la densidad promedio de materia que hay en el universo, o sea, tomamos toda la materia que hay, que vemos que se estima mirando las estrellas, etc., la densidad media es un átomo por metro cúbico. O sea, como pueden ver, la densidad promedio es muy chica, es mucho más chica que la densidad, por ejemplo, que tenemos en el agua, que es del orden de 10 a la 29 átomos por metro cúbico, un número mucho más grande. Otra cosa es que como el universo, antes, cuando era más joven, el espacio era más chico, el universo era más denso, no tenía un átomo por metro cúbico, sino que tenía muchos más átomos por metro cúbico. Entonces, una breve historia de lo que pasó. Hay pequeños hitos en esta expansión del universo. O sea, al principio era tan denso que la densidad de materia era sumamente grande, y no solo era denso, sino además que estaba más caliente de lo que está ahora. Entonces, en los primeros minutos después del Big Bang, se crean los primeros núcleos, y unos 300.000 años después del Big Bang el universo se vuelve transparente. Estas son dos cosas que ocurren otras cosas, pero estas son dos cosas que nos mandan señales hasta ahora, y de las cuales se tiene cierta evidencia. Bueno, se tiene bastante evidencia, sobre todo de esta segunda, de lo que pasó en los 300.000 años, voy a explicar después qué pasó con más detalle, y también un poco de lo que pasó en los primeros minutos, que es cuando se formaron los primeros núcleos de las sustancias químicas. Para orientarnos, unos 9.000 millones de años después, se forma la Tierra del Sistema Solar. Ambos se forman al mismo tiempo. Hace unos 4.000 millones de años. Muy bien. Y ahora estamos en el tiempo presente. No voy a explicar mucho esto, sino que lo único que voy a explicar ahora es el momento
en donde el universo se vuelve transparente, y cómo era el universo en ese momento, que era la simplicidad que tenía en ese momento. Acá hay un pequeño diagrama que pueden encontrar en internet, etcétera, de lo que va ocurriendo en distintos momentos. Vamos a hablar acá de un momento en donde se forman los primeros átomos y la luz deja de ser dispersada o sea, la luz deja de ser absorbida casi inmediatamente, y luz que se produce en este momento pues nos puede llegar hasta ahora. El universo, después de los primeros minutos, después de que se crean esos primeros núcleos, es casi todo núcleos de hidrógeno. O sea, tenemos algunos de otras sustancias como deuterio, helio, helio. Estos son los primeros núcleos de la tabla periódica. Ignorémoslos por el momento. O sea que el universo al principio era químicamente muy sencillo. Era más que todo núcleos de hidrógeno. Y estaba muy caliente. Entonces hablo de núcleos porque estaban tan calientes que el electrón y el núcleo estaban separados. Es como si es lo que pasa en una llama, cuando uno tiene una llama en una cocina o algo así. Es un gas que llamamos ionizado, donde los electrones están separados de los núcleos. Entonces, algo así era el principio del universo, era como un gas muy caliente de hidrógeno. Al irse expandiendo, el universo se va enfriando. Entonces, ¿por qué se enfría? Es algo similar a lo que ocurre cuando un gas se expande en un pistón de una máquina de vapor. El gas se enfría porque de alguna manera le está dando un poco de energía a la rueda que se va moviendo, al émbolo que va empujando. De esta misma manera, el universo, al irse expandiendo, el gas ese que está yendo como que le está dando una cierta energía a la expansión del universo, y se va enfriando. Entonces, al irse enfriando, ese gas que estaba tan caliente, en algún momento deja de ser una llama y pasa a ser un gas normal. Lo mismo que ocurre cuando tenemos una llama en la cocina, que ni bien se produce la combustión, está muy caliente y se ve amarillo o azul, y después al seguir subiendo esos gases se vuelve transparente de nuevo y no se ve de un color específico, no se ve ni amarillo ni azul, etc. O sea, a partir de un conjunto, antes a temperaturas muy grandes, los núcleos y los electrones se mueven en forma independiente, y después se forman los átomos, donde cada núcleo tiene. Y cuando tenemos esta situación, la luz se puede propagar en forma más sencilla, se vuelve transparente de nuevo. Lo mismo de nuevo que ocurre para el gas en la cocina. Entonces ahí, cuando los electrones se convierten con los núcleos, el universo se vuelve transparente a la radiación. Algo que quizás debería enfatizar es que el universo en este momento era muy homogéneo. Esa radiación sigue viajando hasta ahora, y la podemos ver en esa radiación que en ese momento tenía una longitud de onda parecida a la longitud de onda de la luz, como una llama, como de nuevo la que vemos en la cocina. Cuando la vemos ahora en este momento, debido a la expansión del universo, esas ondas electromagnéticas se fueron estirando y llegan con una longitud de onda mayor. Son longitudes que corresponden a las microondas en este momento. Y esa radiación se detectó en los años 60. Fue un granito de la cosmología, fue que se detectó esa radiación. Los que la detectaron medio de casualidad, porque estaban tratando de estudiar la propagación de ondas de radio y de microondas en la atmósfera. Eran investigadores y físicos, por supuesto. Y había otros, que era un profesor de aquí de Princeton, que sí la estaba tratando de buscar, pero no había logrado la sensibilidad adecuada para lograr verla. Y después estas otras personas habían detectado esta radiación, no sabían lo que era, y este aquí de Princeton les dijo cuál era la interpretación. Esta se llama la radiación cósmica de fondos, son microondas parecidas a las que hay dentro de un horno microondas, pero menos intensa. Y esta radiación cósmica de fondo es básicamente uniforme. A primera instancia es lo mismo desde cualquier dirección.
Y como habíamos dicho, esto es una foto, es básicamente una foto, mirar esta radiación cósmica de fondo es como sacarle una foto del universo cuando tenía 300.000 años, o sea, cuando era muy joven, mucho menor que la edad actual. Y no es igual a como es ahora, en ese momento, ¿no? O sea, era un gas caliente y bastante uniforme. La radiación esa en este momento tiene una temperatura muy baja, es de unos 3 grados Kelvin, unos 3 grados por encima del cero absoluto. O sea, está a una temperatura muy baja, pero en ese momento estaba a una temperatura mucho más alta, una temperatura de miles de grados. Ahora es muy uniforme, lo mismo en cualquier dirección, y esto muestra que el universo en el pasado estuvo muy caliente y también que era muy uniforme en ese momento. No había galaxias, no había nada de todo eso. Era simplemente este gas básicamente uniforme. Y esta radiación es una de las evidencias del Big Bang, es la evidencia más fuerte de la existencia del Big Bang. Sí, preguntas si quieren. Sí, una pregunta. Lo que no llego a interpretar es en ese momento de los primeros 300.000 años, ¿no?, del universo. Sí. Donde nosotros, el punto donde nosotros estamos actualmente, ¿no? Sí. Hace 300.000 años es la materia de nuestro Sol, nuestra galaxia, estaba en ese mismo lugar. No, o sea, eso vamos a ver dónde estaba, ¿sí? Porque lo que nos lleva a entender es cómo podemos mirar como si estuviera muy lejos algo que en realidad nosotros la materia donde estamos nosotros, incluso de la que estamos conformados cada uno de nosotros, estaba en ese conjunto, ¿no? En ese sentido que lo estás diciendo, sí, estaba en este lugar, ¿no? O sea, si nos preguntamos cómo era este lugar hace 300.000 años, era un lugar donde no había una densidad muy grande de materia, era básicamente un gas uniforme. Vamos a hablar de cómo se formó la Tierra, las galaxias, etcétera, dentro de un momento. Bueno, quizás podemos Martín, acá hay una pregunta. Quizás, sí. Hay una pregunta que está escrita en el chat. No sé si la querés leer vos directamente, te la leo yo. Dice, para responder cuando sea apropiado, ¿hay alguna evidencia de que el tiempo sea o no sea uniforme? En otras palabras, si la duración, entre comillas, de una hora hace 10.000 millones de años, ¿sería o no la misma que hoy en día? Bueno, ¿cómo definen la hora? Bueno, o sea, la hora está definida, normalmente la definición usual de la hora se define a través del día, que es la rotación de la Tierra. En ese momento no había una Tierra, así que no la podía definir de esta manera. Si uno tuviera un reloj, como lo que tenemos, un reloj de pulsera, y lo llevamos a ese momento, la duración de una hora va a ser la duración de una hora. El reloj va a andar a la misma velocidad, en cierto sentido, en ese momento. No sé si eso queda claro. En el principio del universo las temperaturas eran más grandes y los procesos ocurrían más rápido debido a que esas temperaturas eran más rápidas. Pero las leyes de la física y las constantes temporales que aparecen en las leyes de la física son las mismas. Por ejemplo, la definición del segundo actual es a través de cuántas veces vibra un átomo de cesio o algo así. Y ese átomo va a vibrar. Esa es la definición del segundo, bueno, es la misma definición que usamos en esos momentos. Usamos esa definición. O sea, la definición a través de qué tan rápido ocurren los procesos elementales. Si hubiéramos vivido en ese momento, no sentiríamos al tiempo pasar distinto. Voy a quizás responder un poco más la pregunta de la materia, cómo era de la formación de los distintos objetos. En ese momento el gas era muy uniforme, pero no era exactamente uniforme. Había pequeñas inhomogeneidades. Vamos a hablar ahora, quizás mejor lo voy a dejar para hablar ahora, porque justamente es lo que venía ahora. El universo, si el universo fuera exactamente homogéneo, permanecería homogéneo, y sería homogéneo ahora. Entonces, si el universo hubiera sido perfectamente homogéneo hace 300.000 años,
ahora en este momento habría un átomo por metro cúbico y nada más, ¿sí? Y estaría muy frío y un átomo por metro cúbico. No es así como es el universo ahora. Entonces, lo que ocurrió es que hubo pequeñas inhomogeneidades y la gravedad las amplifica. ¿Qué es una inhomogeneidad? Es una región donde la densidad esa de ese gas era un poquito más grande que en otra región. O sea, una región con un poco menos de densidad, una región con un poco más de densidad. Y la fuerza de la gravedad va concentrando esas regiones de más densidad. O sea, donde hay un poco de densidad, la fuerza de gravedad concentra esas regiones, se atraen más entre sí que las regiones donde había menos, y la materia esa que estaba en la región donde había menos, se va a la región donde hay un poco más. O sea que la radiación, dado que el universo no era perfectamente homogéneo, esta radiación cósmica de fondo no puede ser perfectamente homogénea. Y hubo, desde los años 60 hasta los años 90, se trataron de encontrar esas inhomogeneidades de la radiación cósmica de fondo, y finalmente se fueron encontradas en los años 90, y después se fueron estudiadas más en el año 2000. Esta foto es del 2013. Lo que nos muestra esta foto es la radiación cósmica de fondo como viene de todos los ángulos, o sea, de toda la esfera alrededor de nosotros, está proyectada en este plano. Y las zonas azules es donde está un poco más fría y las zonas rojas donde está un poco más caliente. La diferencia entre una zona azul y una zona un poco más roja es muy pequeña, es de una parte en 10 a la menos 5. O sea, que si llamamos 1 a la temperatura, las variaciones de temperatura son de 0,00001. Es una variación muy mínima de temperatura, que bueno, costó bastante encontrarla desde los años 60 hasta ahora, pero ahora ya se están haciendo mapas muy precisos de cómo es, y eso nos dice cómo eran estas pequeñas inhomogeneidades. Esta es una de las áreas interesantes de la cosmología actual, es entender estas inhomogeneidades. Uno podría pensar en una manera de tratar de entender qué significa ese punto 001. O sea, si uno se imagina la densidad de materia como si fuera un océano de 10 kilómetros de profundidad, con pequeñas olas, que son las pequeñas variaciones, de unos 10 centímetros de altura. Esa es la escala que estamos hablando, más o menos. Entonces, el universo no es homogéneo ahora, y esas pequeñas inhomogeneidades se van amplificando, se van concentrando, se calienta. Cuando se concentran, la fuerza de la gravedad concentra toda esa materia que se choca entre sí, y se calienta y se forman las primeras estrellas. Y luego de que se forman las estrellas también se van formando las galaxias. Las sustancias químicas más comunes se forman en las estrellas. O sea, por ejemplo, el oxígeno, el carbono. Ese no existía al principio del Big Bang, y ese se fue creando en las estrellas. O sea, dentro de las estrellas son como grandes reactores nucleares donde las reacciones nucleares queman el hidrógeno, lo transforman en el helio en carbono, oxígeno, etc., hasta llegar al hierro. El hierro es el elemento más estable. Entonces todos esos elementos hasta el hierro se crean todos en las estrellas. Y algunas estrellas explotan, ¿no? O sea, después tienen que salir de las estrellas para llegar a donde están ahora, por ejemplo, tenerlos aquí en la Tierra. Podemos ver esas explosiones de estrellas en distintos lugares. Esta es una explosión que ocurrió en los años 1600, que Kepler, el astrónomo Kepler, vio la explosión. Y ahora uno puede ir ahí, a ese lugar del cielo. O sea, lo que vio es una estrella que apareció de repente y duró unas semanas. Y ahora uno puede ir a ese lugar del cielo y ve esta gran nube de gas. Y bueno, hay muchas otras que también uno puede ver. Esos elementos químicos más pesados ya estaban en el centro de la estrella. No es que se produjeron cuando la estrella explota, sino que se van produciendo en el centro de la estrella, se van almacenando ahí adentro. Sí, exactamente, sí. O sea, también hay los elementos hasta el hierro se van almacenando hasta adentro, y después en la explosión se pueden producir nuevos elementos también. Los más pesados que el hierro.
y más pesados que el hierro. Y después hay algunos todavía más pesados que se cree que se forman cuando chocan unas estrellas que se llaman estrellas de neutrones. O sea que distintos elementos químicos se forman en distintos lugares y con distintos procesos. Por ejemplo, el oro se cree que se forma en explosión en colisión de estrellas de neutrones. Entonces, estas explotan y cuando explotan se crea un pequeño polvo, se pulverizan esas estrellas y se crea un polvo muy fino que se llama el polvo cósmico, que bueno, que se queda ahí flotando, y luego ese polvo cósmico se va colapsando. Aquí hay una foto de este polvo, y de nuevo, debido a la fuerza de la gravedad, se va concentrando en otros lugares y va formando nuevas estrellas. Puede formar nuevas estrellas, formar planetas, etc. O sea que nuestro sistema solar, la idea es que se formó alrededor de hace 400.000 años, después de muchas explosiones de estrellas anteriores. O sea que el universo se fue como preparando, las estrellas son como cocinas donde se cocinan los elementos químicos que existen ahora. Las estrellas explotan, mandan esos elementos químicos al espacio, después eso colapsa de nuevo en formar la Tierra, etc. O sea que todas nuestras... un pequeño resumen es que el universo se expande, que comenzó sencillo y se volvió cada vez más complicado, y que las estrellas cocinaron el resto de los elementos químicos. O sea, al principio era químicamente sencillo y después fue más complicado en dos sentidos. Primero es que químicamente se volvió más complejo, con más elementos químicos, y segundo, que tenía más estructura, había más planetas, estrellas, rocas de distintos tipos, etc. Y una cosa que podemos decir es que estamos hechos de residuos nucleares. O sea, todos nuestros elementos químicos vienen de residuos de reacciones nucleares que ocurrieron en estrellas hace mucho tiempo. Quería terminar con algunas fronteras actuales de exploración. Hay cosas que no se entienden. Y una es la materia oscura, que es que hay otro tipo de materia que no es la materia ordinaria que nosotros conocemos, que se manifiesta por la fuerza de la gravedad. O sea, cuando uno tiene las galaxias, se cree que lo que vemos, la distribución de materia total en la galaxia, es ese disco de materia ordinaria, y además hay toda una esfera alrededor de esta materia oscura, que se ve a través de los efectos gravitatorios, pero nunca se ha detectado directamente. Entonces, muchos experimentos la están tratando de detectar directamente. Otra pregunta es, ¿cuál es el origen de las primeras fluctuaciones que había en la radiación cósmica de fondo, que después eventualmente produjeron las galaxias, etc.? Y hay una teoría para eso que se llama la teoría de la inflación, pero es algo que se está explorando y todavía no tiene el nivel de confirmación que tiene lo que hablamos hasta ahora. Y también hay otra cosa que se llama energía oscura, que es un tipo de sustancia, digamos, que existe en todo el universo, que hace que el universo se expanda cada vez más rápido, que se esté expandiendo de una manera un poco más acelerada, una manera acelerada, digamos. O sea, la materia ordinaria como que desacelera la expansión del universo, el universo se expande con velocidad cada vez más lenta, pero ahora en este momento, digamos por momento, quiero decir, en los últimos, digamos, 10.000 millones de años, lo que empieza a dominar es esta energía oscura. Y el universo en el futuro, la expansión del universo en el futuro se cree que va a estar dominada por esta energía oscura que no se diluye con la expansión. Entonces va a estar expandiéndose a este ritmo acelerado. Estos son preguntas interesantes desde el punto de vista de la cosmología, que la cosmología es la historia de cómo se fue formando el universo desde un principio hasta ahora. Hay otras preguntas de astrofísica. Hay unas preguntas ahí en el chat. Bueno, sí, a ver si... Es que para ver el chat... Bueno, te las digo. No puedo ver el chat fácilmente. Bueno, a ver, por ahí sí lo puedo ver. Hay una pregunta que dice... Sí.
¿Qué relación se puede establecer entre los agujeros negros y la llamada antimateria? Y otra pregunta es, cuando se ve desde la Tierra que una estrella cambia de color constantemente, ¿es porque está muriendo? Son preguntas. Bueno, muy bien. No hay mucha relación entre agujeros negros y antimateria, o sea, son dos conceptos un poco distintos. La antimateria es una predicción de la teoría cuántica y la relatividad especial. Y lo que dice es que ciertas partículas, como por ejemplo el electrón, el protón, tienen como un compañero que es la antipartícula, o sea, el electrón que tiene carga negativa y otra partícula que tiene carga positiva, que se llama el positrón. Y eso es lo que llamamos la antimateria. En general, todo el universo está compuesto de materia. Hay pequeñas cantidades de antimaterias en rayos cósmicos, cosas así, que no es muy importante. Si uno tiene materia y antimateria, se juntan entre sí, se aniquilan y producen radiación. Por eso es que no es una situación muy estable tener materia y antimateria mezclada. Una de las fronteras de exploración también es por qué el universo tiene más materia que antimateria. Y de ahí de nuevo hay distintas teorías que explican eso. Una cosa importante es que las leyes de la física no son completamente equivalentes entre materia y antimateria. O sea, algunas partes de las leyes de física sí, pero no todas ellas. Entonces es posible en principio, desde una condición inicial donde no hay más materia que antimateria, a través de la expansión del universo y las leyes de la física se puede crear materia, una cantidad neta de materia. Quizás debería también decir que al principio, cuando hablamos de los primeros segundos, digamos, un tiempo menor básicamente que un segundo, la temperatura era tan alta que no solo había radiación, sino también había partículas de materia y antimateria de los dos tipos. Y después al irse enfriando, la mayor parte de materia y antimateria se aniquiló entre sí y queda un pequeño exceso de materia, y ese pequeño exceso es lo que sobrevive hasta ahora. Esa es la teoría. La teoría precisa de cómo se formó este exceso de materia, hay distintas teorías, pero no hay ninguna que sea comprobada. Ahora hay otra pregunta que era, cuando se ve desde la Tierra que una estrella cambia de color constantemente es porque se está muriendo. Las estrellas evolucionan, o sea, las estrellas van evolucionando y al ir evolucionando se van quemando distintos elementos químicos dentro de la estrella, se van distintos núcleos. Entonces, dependiendo de qué reacción nuclear está ocurriendo en la estrella, el color de la estrella va a ser distinto. También los colores de las estrellas dependen por ahí de la masa de la estrella. Si uno tiene una estrella muy masiva, se están produciendo reacciones nucleares más rápidas, y está la estrella más caliente y va a tener otro color. Entonces, al ir evolucionando la estrella puede ir cambiando de color. Además, hay estrellas donde se producen, hay distintas razones por las cuales puede cambiar de color. Pero no necesariamente porque se está muriendo, es porque está pasando su edad de vida normal. Una estrella como el Sol, va a ir, está como está ahora, después se van a empezar nuevas reacciones químicas y se va a hacer muy grande y se va a hacer roja también, y eventualmente se va a hacer muy chiquita y se va a convertir en lo llamada enana blanca, que es una estrella muy chica y muy compacta, y eventualmente va a dejar de brillar y se va a ir enfriando y va a dejar de brillar. Eso es lo que va a pasar en un futuro muy, muy lejano. El Sol está más o menos en su mitad de vida, o sea, le quedan todavía 4.000 millones de años más para que pase todo eso. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, por favor, dale. Vos que siempre estás estudiando todo lo que son las constantes, los parámetros del universo,
Sé que esto da para una conclusión filosófica o incluso teológica, pero ¿cuál es tu opinión sobre el tema del ajuste fino y el principio antrópico? Es decir, brevemente, ¿no? Que todos los parámetros del universo, los más fundamentales, parecerían haber estado ajustados muy estrechamente para que pudiese producirse la vida y la vida inteligente, digamos. Sí, ¿Qué opinión te merece ese dato científico? Bueno, primero que todo es una pregunta que uno le gustaría tratar de responder. ¿Por qué es que tienen esos valores? O sea, las leyes de la física, voy a tratar de decir lo mismo que dijiste para lo que por ahí las leyes de la física tienen ciertas constantes que uno tiene que poner a mano, digamos, que podrían tener otros valores, pero tienen un cierto valor de acuerdo a lo que conocemos. Entonces hay ciertas cosas que dependen de las constantes de la física. Por ejemplo, en la física el neutrón es un poco más pesado que un protón. Entonces, si uno tiene un neutrón, el neutrón decae en protones. Y gracias a eso puede haber núcleos complejos, etc. Si fuera al revés, si el neutrón fuera más liviano que el protón, los electrones y los protones se convertirían todos en neutrones y lo único que habría serían neutrones y estrellas de neutrones, etc. Pero no habría planetas, no habría química como conocemos, nada de eso. Y el neutrón no es mucho más pesado, es un poquito más pesado. Es un poquito apenas, o sea, si uno ve la diferencia es muy pequeña. Entonces, la pregunta es ¿por qué es así? Bueno, parece ser un valor muy especial. Esa diferencia depende de la masa de unas ciertas partículas que se llaman quarks, que son los que están ahí adentro de los protones y los neutrones. Y los quarks vienen con distintas masas, o sea, están los dos tipos de quarks que forman los protones y los neutrones que tienen masas muy parecidas, y después están quarks que tienen masas muchísimo más grandes. Entonces, ¿por qué no tienen esa masa más grande? Sí. Entonces, algunos dicen, bueno, esto es evidencia de un creador que ajustó las constantes. Yo no lo veo necesariamente así, en el sentido de que algo que no se entiende ahora no es evidencia de un creador. O sea, la evidencia es todo el conjunto. Si uno, o sea, de la misma manera uno se puede preguntar por qué el universo comenzó tan homogéneo como comenzó. Podría haber comenzado no homogéneo y bueno, no se hubiera producido lo que se produce ahora, habría estructura más grande, sería todo un gran agujero negro. Pero esas son cosas que uno, en principio, esa es una pregunta casi física, de que tratar de encontrar una teoría de por qué las constantes son lo que son. Y de hecho hay una teoría que podría explicar por qué las constantes son lo que son, que es la teoría del multiverso. O sea, eso nos lleva a otro tipo de... Bueno, la idea esta es la siguiente. La idea es que, de hecho tenía algunas transparencias preparadas sobre esto. Se basa un poco en la llamada teoría de la inflación, donde el universo se va expandiendo y hay distintas regiones del universo, acá con distintos colores, donde se expande en forma distinta y donde las leyes de la física son distintas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la región azul tenemos un tipo de leyes de la física, en la región verde otro tipo. Acá hay otra especie de dibujo donde tenemos como burbujas, regiones grandes. Una de estas regiones sería mucho más grande. Esto es un dibujo, no es una foto de nada, estas son teorías especulativas. La idea es que nosotros seríamos una pequeña región de una de estas burbujas en donde tenemos las leyes de la física que conocemos. Después va a haber otras burbujas donde las leyes de la física son distintas, donde los quarks tienen distintas masas. Pero entonces en estas regiones donde los quarks tienen distintas masas, ahí no se produce la vida ni nada. Entonces nosotros vivimos en esta porque podemos vivir en esta. En las otras regiones son regiones deshabitadas en cierto sentido. Y no
Entonces es una manera de explicar por qué las constantes tienen esos valores tan especiales. Lo que pasa es que, perdón, también ese multiverso necesitaría un ajuste fino para que produjera permutaciones y variaciones donde produjera diferentes universos con diferentes leyes de física y no una infinita esterilidad, ¿no? O sea, tendría que tener un cierto ajuste para que de alguna manera alumbrara un universo tal que pudiese producir en su seno la vida, ¿no? Claro, la idea es que, bueno, lo que llamamos leyes de la física, hay unas leyes un poco más básicas de la física, ¿no? O sea, lo que nosotros ahora llamamos leyes de la física sería una especie de teoría efectiva, una teoría a las energías que exploramos, pero hay unas leyes más fundamentales de la física que serían sencillas y sin esas constantes. Las constantes vendrían de ciertos accidentes que ocurrieron en la evolución. Bueno, hay distintas formas en las que uno puede crear el multiverso, pero la idea es que esas leyes más fundamentales son más sencillas y no tienen parámetros arbitrarios, pero sí tienen la posibilidad de tener un montón como de soluciones. Entonces, un mecanismo en que esto puede ocurrir es si hubiera dimensiones extras, por ejemplo, además de las que vemos, si hubiera, por ejemplo, más dimensiones, digamos, no sé, 2, 3 dimensiones extra, esas dimensiones extra podrían tener formas distintas y ser de tamaño pequeño. Si fueran de tamaño muy pequeño, nuestros experimentos no la verían, pero dependiendo de la forma que tengan esas dimensiones, las partículas que nosotros vemos serían distintas. Entonces, con una cierta forma tendríamos unas ciertas masas de los quarks, con otra forma tendríamos otra, y así. Y uno puede generar, hay teorías relativamente sencillas que son sencillas cuando uno considera la teoría en el número máximo de dimensiones, pero que cuando uno las reduce a 4 dimensiones grandes y otro número de dimensiones pequeñas, producen muchas soluciones. O sea, la idea es encontrar teorías que produzcan muchas soluciones y que sean capaces de generar la diversidad de constantes que podrían hacer posible este ajuste fino. Vos estás hablando de teoría de cuerdas y de membranas, ¿no? Sí, este es un ejemplo, sí. Sí, esas teorías tienen las dimensiones extra y tienen la capacidad, tienen muchas soluciones. Hay debate de cuántas soluciones tienen, etcétera, pero no se entiende suficientemente bien para clasificar exactamente cuántas. Pero hay estimaciones del número de soluciones que es muy grande que permitiría estos ajustes finos. El ajuste fino más importante de todos, más sorprendente quizás, es el de la constante cosmológica. Es el de esta energía oscura que habíamos hablado antes. En principio su valor natural sería del orden sería tal que el universo sería muy pequeño, se estaría expandiendo sumamente rápido y no cabría una galaxia en ese universo tan rápidamente, en expansión tan rápida. Y sí, perdón. Sí. El valor que tiene es un valor de 10 a la menos 20. Perdón. De 10 a la menos 120 del tamaño natural. O sea, es un valor, ese ajuste fino es sumamente... Pero bueno, si uno tuviera un número muy, muy grande de soluciones, como mayor que 10 a la 120, entonces podría ser posible que una de ellas fuera. En un sentido, hay una cosa similar cuando se habla de este tipo de discusiones. Uno se puede preguntar por qué vivimos en la Tierra y no vivimos en Venus o en Júpiter de todos los planetas del sistema solar, vivimos justo en la Tierra. Y la Tierra es un lugar especial donde hay agua líquida, hay una temperatura más o menos razonable, etc. En los demás países en los demás planetas, la temperatura o es muy grande o es muy baja y no podemos vivir ahí. O sea que tenemos un pequeño ejemplo de ese fine tuning, de que la Tierra está justo a la distancia del Sol. O sea, la forma ahí de que uno lo podría pensar es que la Tierra está a una distancia justa del Sol como para tener agua líquida. Si estuviera un poquito más lejos, un poquito más cerca, el agua estaría hecha hielo o estaría hecha un vapor. Estamos justo a esa distancia. Pero bueno, hay planetas en todas las distancias y estamos justo en el planeta que tiene el agua líquida.
O sea que eso es una explicación posible. Juan Martín, te quería hacer una pregunta que nos la hacemos muchas veces, desde que escuchamos por primera vez, seguramente muchos de nosotros, la teoría del Big Bang, ¿no? Uh-huh. Y que es, lo voy a decir con la sencillez que yo puedo decir esto o preguntar esto, porque a lo mejor habría un modo más preciso de preguntarlo. Pero entiendo que uno está parado en este momento en el tiempo, observando el universo, cómo se comporta, y desde ahí uno llega a imaginar el origen del universo de esta manera que vos lo explicaste. Claro. ¿Qué explicación hoy día da la ciencia sobre el antes del Big Bang? Porque para que haya una explosión, o como uno lo pueda describir, que seguramente vos lo vas a decir con más precisión, pero para que pueda existir ese primer origen de energía que se expande, esa energía original, ¿cuál es el origen de esa energía original? ¿Qué dice la ciencia sobre eso? ¿Qué nos puedes decir vos, ¿no? Bueno, está bien. Acá tiene una transparencia, que es lo que habíamos hablado antes. Algunos dicen que hay como una contraposición entre pensar que Dios creó un universo con constantes muy finamente ajustadas, o se creó el multiverso sin necesidad de Dios, como la explicación que acabo de dar. En realidad esa es una dicotomía falsa. O sea, Dios puede haber creado el multiverso, bien. La siguiente transparencia tiene que ver con la pregunta que me acabas de hacer, y que es, ¿qué ocurre en los primeros instantes del Big Bang? O sea, las teorías actuales no funcionan para los primeros instantes, funcionan a partir de un cierto momento en adelante, pero no en el verdadero primer instante. Y no hay una teoría generalmente aceptada del primer momento. Las especulaciones en general tienden a hacer que, habría alguna teoría, algún tipo de teoría, en donde el tiempo mismo no tiene sentido y es reemplazado por otro concepto. Va a haber otro concepto que va a ser el concepto que aparezca en esa teoría, y el tiempo emerge de eso, y tiene sentido para tiempos suficientemente grandes después del Big Bang, pero no para los primeros instantes. Hay ideas más o menos un poco más concretas que Hartle y Hawking, dos físicos, propusieron, en donde el tiempo de alguna manera se hace euclidio, es más parecido a las direcciones euclidias, y de esa manera como puede terminar en una forma no singular, una forma regular. Es como, por ejemplo, si uno se imagina yendo hacia el norte en la Tierra, uno pensaría que, como todas las líneas de los meridianos, se llaman, sí. Meridianos se juntan en el Polo Norte, que sería un lugar muy especial, algo raro ocurriría, pero en el Polo Norte nada especial pasa, ¿no? Entonces, la idea es que por ahí el tiempo sería una cosa así. Estas ideas son interesantes, quizás para mí esta idea de Hartle y Hawking es la más interesante que hay, pero en términos de predicciones hace predicciones que no están de acuerdo con la realidad. Entonces, quizás haya una manera de mejorarlas, o quizás haya que reemplazarlas por otra cosa. En cuanto a la discusión quizás un poco más filosófica sobre cómo pensar en la creación, muchos piensan que debido a que no se entiende lo que ocurre en el principio del tiempo, ese es el momento en que Dios hizo la creación. Y eso es lo que Lemaitre decía que no había que decir. O sea, el Papa en ese momento empezó a decir eso, Lemaitre le dice, no digas eso. Y en realidad yo creo que uno tiene que pensar a la creación como fuera del tiempo. O sea, es posible que uno, en este momento no se conoce, pero es posible que en algún momento se conozca cómo encontrar una formulación, unas leyes de la física en donde también sean válidas al principio. Un ejemplo, al menos un ejemplo, es esta teoría de
Hartley-Hawking. Creo que no es la teoría correcta, al menos en la forma que se conoce ahora, pero bueno, es como un ejemplo que podría existir algo así. Entonces, en este tipo de idea, el tiempo deja de tener el sentido usual al principio, digamos. Y uno puede encontrar algo que es más o menos razonable. San Agustín tiene una discusión bastante interesante en el libro 11 de las Confesiones, tanto sobre la interpretación del Génesis como el origen del tiempo. A veces se lo cita, o sea, ahí tiene una pregunta que es que algunos se preguntan qué estaba haciendo Dios antes de la creación. Que es un poco también como preguntarse qué ocurrió antes del Big Bang, quizás. Entonces, él dice, bueno, algunos responden a esto diciendo que Dios estaba preparando el infierno para los que hacen este tipo de preguntas. Pero después dice, bueno, esto es simplemente una manera de responder tonta y trata él de responderla de otra manera. La manera en que él la trata de responder es decir que el tiempo mismo es parte de la creación y uno no tiene que pensar a Dios existiendo en el tiempo, sino Dios fuera del tiempo. Esa interpretación filosófica yo creo que es la más consistente con las leyes de la física, porque el tiempo es parte de las leyes de la parte del espacio y tiempo variable en la relatividad general. Estoy escuchando un eco de alguien. No, sí, ya está. En ese sentido, ¿vos pensás que hay muchos cosmólogos como Hawking que de alguna manera propusieron ese universo sin inicio temporal, sin inicio singular, como tratando de destronar esa imagen deformada de un Dios compitiendo al comienzo del tiempo, porque si se destrona esa imagen de Dios, se explica el universo por sí mismo sin inicio singular, ¿no? Claro, o sea, a Hawking le gustaba decir que su teoría explicaba por qué Dios no existe, o que no es necesario que exista. Yo creo que se basa en una idea equivocada de cómo pensar en la creación. O sea, es como que trata de destronar una idea que en cierto sentido ya estaba antes, en el sentido de decir, bueno, yo invoco a Dios para explicar las cosas que no conozco. ¿No? O sea, para explicar, si bueno, mi física llega hasta aquí y después no conozco más, bueno, Dios creó eso que ya no conozco. Pero bueno, por ahí en el futuro vas a conocer más cosas y invocás a Dios para todo en general, digamos, no para hasta donde llegaste. El Dios tapa y yendo a una pregunta más personal, si me permitís, Juan Martín. Claramente los que te conocemos sabemos que vos no solamente sos un científico, un físico, sino también sos un creyente, ¿no? ¿Te animás a compartir con nosotros un poquito tu síntesis personal entre tu vida de fe y tu estudio? Creo que nos haría muy bien también escuchar a un científico creyente, ¿no es cierto? Tal cual, padre, si me permite, disculpe. Buenas noches, doctor. También quería preguntar eso, ¿cómo en un ambiente de tantos científicos ateos, de tantos agnósticos, cómo hace una mente brillante para mantener la fe católica? Bueno, yo creo que uno estudia cómo es el universo, cómo es el universo que Dios ha hecho. Uno cree, la fe es algo que uno cree, no es algo que uno prueba con el mismo tipo de rigor que uno puede probar una teoría científica, donde uno puede hacer un experimento, ver si el experimento da bien o da mal, etc. Entonces es en esos dos tipos de niveles distintos, entre lo que es la fe y lo que es el día a día de la ciencia, es algo mucho más concreto, de preguntas siempre bien concretas y preguntas que bueno, tienen alguna evidencia, donde tienen o un cálculo matemático, una evidencia experimental, etcétera, algún experimento, ¿no? Entonces, la fe es más sobre el propósito de la creación que sobre detalles de cómo
cómo ha sido la creación. Esos detalles nos los da, nos lo puede dar la ciencia. Uno puede también pensar que la creación es un proceso en que también estamos involucrados. Yo creo que Dios nos ha puesto para completar esa creación. Es una obra inconclusa que nos da tenemos la oportunidad de ir, de contribuir a un universo mejor en el futuro. Y esa también es una manera de pensarlo. Pero una pregunta, vos como científico, al estudiar, vos te encontrás continuamente con el misterio y con el límite de tu ciencia. ¿Eso de alguna manera no te abre el asombro y en última instancia como creyente la adoración a ese misterio? Sí, eso depende, yo creo que es una actitud de cada uno, ¿no? O sea, hay alguien que, por ejemplo, Hawking dice que al entender algo, a él se le va el misterio y ya no cree más, ¿no? Pero como que se concentra en lo que él entendió, más que en lo que no entendió. Y sí, las preguntas en general siempre aumentan a medida que uno aumenta en el conocimiento, también la frontera entre la ignorancia y el conocimiento aumenta, ¿no? Entonces es como una burbuja donde está lo que uno conoce y lo que uno que desconoce está afuera. Y la frontera entre los dos, a medida que uno conoce cada vez más, es también más grande, más preguntas. Las preguntas en sí que uno se hace en la ciencia son muchas veces muy concretas. Uno quiere resolver un problemita muy específico dentro de todo lo que se conoce. Pero esta idea, para mí es muy interesante esta idea de que el universo comenzó sencillo y se volvió complejo. Toda esta idea del universo que se va creando, se va desarrollando, se va armando a sí mismo en cierto sentido. Todo eso es una estructura muy interesante, ¿no? O sea, es mucho más interesante que decir, bueno, de repente, ¡pum!, aparece todo, ¿no? Todo ya hecho, bueno, fue eterno. Hay toda esa complejidad que viene a través, o sea, hay una relación interesante entre simplicidad y complejidad. O sea, dentro de nuestra vida cotidiana, del universo que existe ahora, hay una gran complejidad. Pero se fue formando a través de una simplicidad muy grande de las leyes de la física. O sea, las leyes de la física son muy sencillas, pero pueden dar origen a una gran complejidad. Y ese balance entre las dos cosas. Una preguntita. Vos hablabas de las estrellas de neutrones, ¿no? Y también a mí me interesa más o menos el tema, leo así poco, se habla también, al menos a nivel teórico, de las estrellas de quarks también, ¿no? Como de estrellas muy, muy grandes y que pueden llegar a tener en su centro una gran densidad que termina siendo todo un conjunto homogéneo de muy bajo nivel, a nivel partícula, que llega a ser un conjunto amorfo podría llegar a ser quarks, ¿no? Sí. Esto en el centro de una estrella, ¿no? Entonces, extrapolando a lo que sería el Big Bang, ¿no? Que en el cual no tendrías una estrella, sino que tendrías la sumatoria de toda la masa de lo que hoy llamamos universo, ¿no? ¿Hay alguna descripción, al menos teórica, de qué estructura puede haber tenido esa masa o esa masa extremadamente densa? Si a nivel estrella podemos llegar al nivel de los quarks, sí, a nivel universo completo. Sí, ¿qué estructura puede haber tenido eso? Bueno, la densidad al principio era mucho mayor que la densidad en una de estas estrellas de neutrones. Claro, a eso voy. Era algo muy caliente, sumamente caliente, cuando cada vez que volvés más atrás, la densidad es mayor y mayor, y en un momento las ecuaciones ya no se van del régimen que podés calcular. La fuerza de la gravedad, lo que ocurre es que la fuerza de la gravedad se hace tan importante que la mecánica cuántica y la gravedad tienen que ser consideradas al mismo tiempo. Por eso es que esa es la razón por la cual no se puede ir al principio mismo. O sea, llega un momento que la densidad es tan grande que ya las ecuaciones mismas nos dicen no, ya no doy más, digamos. Claro. Porque las ecuaciones, la física tal como la conocemos ahora involucra una especie de aproximación. Sí. Uno está aproximando de que la mecánica cuántica no es muy importante para la gravedad en sí.
Es importante hacer esa aproximación para lograr tener las leyes. Bueno, Martín, hay algunas preguntas que están haciendo en el chat, sí. Así que vamos a darle lugar a las preguntas del chat. Y sobre todo me gustaría que puedan participar aquellos que a lo mejor tengan alguna pregunta y que todavía no hayan preguntado, porque ya vamos como redondeando el tiempo de la reunión, pero seguramente hay varias personas que todavía no participaron y también tendrían intención de hacer alguna preguntita. Pero las preguntas que están en el chat te las leo. Sí. Una de Lucrecia dice, si la Tierra es el resultado de explosiones nucleares, y entre paréntesis pone todo lo que es químico, como el oro y demás, ¿cómo se entiende la existencia de lo vivo? Muy bien, también es una muy buena pregunta. O sea, la pregunta es sobre la vida en sí. Y, bueno, la teoría dominante es la teoría de la evolución. O sea, la idea de que lo vivo viene de a través de... o sea, las moléculas, la vida se basa en la química orgánica. Entonces, la idea es que al principio se formaron a través de quizás descargas eléctricas, etcétera, las primeras moléculas orgánicas. Y en algún momento se formó una molécula que fuera capaz de reproducirse. Entonces, eso no se sabe exactamente cuál es la molécula más sencilla que tiene la capacidad de reproducirse. Eso también es un área que no se entiende, que no se conoce, desde nuevo parecido al principio del Big Bang. Pero la idea es que una vez que se produce la primera entidad que se puede reproducir a sí mismo, ahí ya puede empezar a funcionar la teoría de la evolución, o sea, la selección natural, y la idea de que, bueno, esas moléculas se empiezan a reproducir y en las que se reproducen más, se van reproduciendo más y van creando distintas variaciones y eventualmente se forman las primeras células. Pero todo ese proceso hasta que se forman las primeras células no se sabe muy bien cómo fue. Bueno, no se sabe, no hay un pathway claro. O sea, porque bueno, el único lugar donde conocemos la vida es aquí en la Tierra. Había una de las transparencias donde puse si hay vida en otros planetas, en otros lugares. Si se descubriera vida en otros lugares, se podría analizar si la vida esa de los otros lugares se generó de una manera independiente o se generó... O sea, si por ejemplo, había una noticia reciente de que habían detectado algo que podría ser vida en Venus. Después hay otros que decían que no, pero bueno, supongamos que se descubra que hay vida en Venus o en Marte o lo que sea. Cuando se va y se analiza cómo es esa vida, podría ser distinta a la que tenemos aquí. O sea, la vida en la Tierra se basa todos en el mismo tipo de moléculas, los llamados aminoácidos del ADN, del ARN, etcétera, son todos los mismos. Hay como 21 que son compartidos por todos los seres vivos, utilizan la misma química básica. Y por ahí si uno detecta la vida en otros planetas es otra cosa distinta. Entonces si hubiera otra cosa distinta, uno quizás puede empezar a comparar, de haber transcurrido, tener otra teoría de cómo puede haber transcurrido. Pero teniendo solo este ejemplo ahora de una vida y teniendo sabemos cómo es ahora en este momento, es muy difícil saber cómo era antes esas primeras moléculas o lo que sea que después... ¿Hay otras preguntas? La vida va cambiando la química, cambió la química de la Tierra, etcétera. O sea que es muy difícil saber cuáles eran las condiciones iniciales, ¿no? Y va borrando los rastros de lo que ocurrió antes. Hay otras dos preguntas, una de Charlie Budúa, dice, en física siempre nos enseñaron que tiende hacia el desorden, entropía, ¿no se contradice con esto que vos fuiste explicando? Sí. Sí, esta también es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Tiene que ver con por qué el universo comienza con una entropía baja. O sea, el universo comenzó siendo muy uniforme y comenzó con una entropía relativamente baja. Y al ir evolucionando todo va subiendo la entropía. Se forman
las estructuras, etc. La formación de estructuras, de planetas, estrellas, no contradice la ley del aumento de la entropía. O sea, porque se forma la estrella, pero también hay radiación que se va afuera y la entropía aumenta porque la radiación, por esa radiación que se va afuera. O sea, ¿la entropía sería un desorden en el universo? Es un desorden, o sea, todo comienza al principio con un cierto orden, digamos, con esa uniformidad, y después se desordena un poco. Sin embargo, este desorden genera otros órdenes, podríamos decir, que son las leyes. Bueno, las leyes son... las leyes son constantes, siempre son las mismas, pero cuando uno tiene un sistema, uno puede comenzar con un sistema ordenado, y esas mismas leyes lo van a desordenar. A ver, ¿cómo podemos pensarlo? Supongamos que tenemos una frase. Bueno, primero que todo, en la vida ordinaria es intuitivo que el desorden aumenta, ¿no? Si uno tiene un huevo y lo tira al piso, se rompe en 1000 pedazos. Nunca los 1000 pedazos se juntan y vuelven a ser un huevo. Aunque las leyes de la física son reversibles. O sea, cualquier proceso puede ocurrir en una dirección o en la otra en principio. Pero, en general, cuando en la vida ordinaria las cosas tienden a ocurrir en un sentido. Y ocurre en un sentido debido a esta idea de la entropía, de que hay situaciones que son muy especiales. Como un huevo que no está roto es muy especial. Un huevo que está roto, hay muchas maneras distintas en que el huevo se puede romper, y hay muchas posibilidades para ese huevo roto. Entonces, tiende a tener más entropía, hay más posibilidades para esa situación desordenada. Es como si uno tuviera una pila de papeles en el escritorio, que están todos ordenaditos del primero al segundo, y después uno viene con un soplador de aire y se mezclan todos los papeles, y uno los vuelve a formar una pila, van a quedar todos desordenados. Hay muchas maneras más de tenerlo desordenado que tenerlo ordenado. O sea, que lo más probable es que vuelven a quedar desordenados. O sea, es muy raro que si uno viene y sopla una pila de papeles desordenados, de repente se vuelvan todos y se vuelvan ordenados. Esa sería una situación donde bajaría la entropía. Entonces, sí, la pregunta es por qué el universo comenzó con baja entropía, y también es otra pregunta que no se sabe. Y se debate si en qué sentido comenzó baja entropía, etc. Es una situación un poco confusa porque hay algunos que creen que la teoría de la inflación explica por qué el universo comenzó con baja entropía. Yo no creo que lo explique, pero hay una discusión de algunos. Hay unas cuantas preguntas que están en el chat todavía. Sí. Te las sigo leyendo. Analía dice, ¿es válido afirmar que a medida que el universo se vaya enfriando vamos a encontrar nuevos elementos químicos? No, básicamente los núcleos químicos estables son los que conocemos. Bueno, se cree que los elementos químicos estables que van desde el hidrógeno hasta el uranio son todos los que pueden existir y existen. Otros núcleos más grandes tienden a ser inestables. Son inestables, duran cierto. O sea que no creo que vamos a encontrar nuevos elementos químicos. Fabián Aguirre quiere hacerte una pregunta, le damos la palabra, está pidiendo la palabra por el chat. Sí, los que quieran hacer preguntas, pídanlo por el chat, por favor, así ordenamos las preguntas, ¿sí? Perdón, buenas noches, padre. Posiblemente tengas dos aparatos prendidos al mismo tiempo, Fabián, fíjate, porque eso pasa cuando hay dos aparatos. Ahora sí. Buenas noches, padre, buenas noches, doctor. Disculpen. Mire, mi pregunta va dirigida más hacia lo personal y tomándome el atrevimiento desde, bueno, el rol que ocupo en la pastoral del liceo, que es encargarme de las comunicaciones. Me gustaría encarar esta pregunta más dirigida hacia los jóvenes. ¿Cuáles son
tus consejos a aquellos jóvenes que hoy se encuentran en el transcurso de su vida del liceo, como aquellos que van a encarar esa vida posterior al liceo, como cualquier otra vía secundaria que está en transición a pasar a la vida universitaria, con todas las cuestiones que eso conlleva al día de hoy, ¿no? Poder encarar una educación de calidad, de cómo tener esa perspectiva con la que usted avisora el horizonte. ¿Qué horizonte ve usted para los jóvenes que hoy se encuentran en ese trayecto? Yo creo que tienen que aprovechar las oportunidades educativas que tienen, ¿no? Tanto en el liceo como fuera del liceo, en la universidad. Traten de estudiar, estudien. Bueno, en lugar de decir traten, estudien lo más posible. Traten de hacer alguna carrera. En este momento de dejar del liceo, creo que lo más importante es estudiar y tener una formación y aprender cosas. Más que, yo conseguí un trabajo haciendo algo que no es muy interesante, pero me paga mucho dinero, ¿no? Eso no es lo que más les conviene. Lo que más les conviene es invertir en educación, invertir en aprender cosas. Aprender, no solo aprender cosas académicas, sino aprender del sentido de la vida, estudiar, aprender a relacionarse con otras personas, aprender a hablar, aprender todo el tipo de, aprender a cómo funcionar en la sociedad. Bueno, vamos a hacer las 3 últimas preguntas. Gerardo quiere hacer una pregunta, le damos la palabra a Gerardo. Gerardo González. Sí, yo estoy. No se olviden que soy gallego y tengo problemitas con la tecnología. Quería preguntarte, Juan, ¿de qué modo se podría interpretar esta cuestión de compatibilizar de alguna manera categorías que son propias de la contingencia del ser, si se quiere, como es el espacio y el tiempo, no propio de donde vivimos, donde se desarrolla el universo, con esto mismo que parecería una contradicción, que el universo es como que no tiene un límite, no tiene fin? Al menos eso es la idea que a mí me ha quedado. ¿De qué manera se podría llegar a interpretar esto? No sabemos si el universo tiene un límite, quizás tenga un límite. Lo que podemos ver es finito, entonces, en ese sentido, si nos concentramos solo en lo que podemos ver, es una cantidad finita. O sea, ¿te molesta un poco que sea infinito? En la física siempre los infinitos aparecen como una aproximación. O sea, siempre que escuches a un físico decir que algo es infinito, es que está aproximando algo. Todo lo que cualquiera mide es siempre finito. Entonces, si alguien dice, si esto es lo que pasa en un tiempo infinito, en una distancia, es siempre una aproximación de decir que va a ser siempre lo mismo. Pero en realidad cualquier cosa que se mide en la física es finita. No sé si esta era la pregunta que me hacías, pero... Sí, o sea, estaría también dentro de contingencia, etcétera. Esas son como nociones filosóficas que dependen de la filosofía que uno tenga. Esas tienen que estar adaptadas a la ciencia, ¿no? Es un problema para la filosofía entender cómo incorporar estos nuevos conceptos. Está bien, perfecto. Contestado. A ver, Miguel Vidaurre, que todavía no hizo ninguna pregunta, le damos la palabra. Gracias, Jorge. Que si Martín pregunta y te bajo un poquito el llano, quizás llevo a cuando caminábamos por el bosque, íbamos al muelle, nos sentábamos en el muelle y veíamos esa inmensidad del universo y las estrellas, la Vía Láctea y un montón de cosas. Hoy me siento en tu lugar y me es muy difícil y pongo entre medio de tu vista y la del padre Fortini
y me pregunto, ¿qué es lo que ves sentado en el muelle y hoy en tu sillón en esta conferencia? Yo creo que uno ve más que lo que ve sentado en el muelle, ¿no? En el muelle veías esas estrellas y detrás de algunos de esos objetos que ves en el muelle hay un montón de otra historia, ¿no? Hay las estrellas, quizás si uno está centrado en el muelle, parecen ser como de otro mundo, ¿no? Pues parecen tener una perfección, una belleza distinta a la Tierra, ¿no? Parecen ser objetos celestiales. Pero nuestra relación con las estrellas es muy profunda, ¿no? O sea, en algún momento nuestra materia estuvo en una estrella, eso me parece algo muy interesante. Y que es un universo cambiante, que se ha ido transformando, nos ha creado la Tierra a través de procesos de millones de años, procesos complejos y con muchas etapas y aspectos que todavía no se entienden completamente, no se entienden, hay muchas preguntas todavía, por eso es lo que describía más o menos la idea general. Y la diversidad también de objetos que hay en el cielo, ¿no? O sea, uno tiene las estrellas que, bueno, son como soles, pero hay otro tipo de estrellas que son distintas, estrellas de neutrones, agujeros negros, gigantes, etc. Y toda esa variación, o sea, uno ve más a través de otros instrumentos, de otros telescopios, etcétera. Lo que uno puede ver es mayor a lo que uno puede ver simplemente con los ojos, pero no por eso menos interesante, al contrario, por ahí más interesante. Gracias, Martín. Padre, Jorge Maguía, que no preguntó todavía. Okay, Jorge Maguía, que no preguntó todavía, le vamos a dar la palabra. Gracias. Hola, Juan Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero para cerrar, para entender mejor algo que dijiste antes, Stephen Hawking dice en uno de sus libros que Dios no es necesario porque el universo fue creado por las leyes del universo. Creo que se refiere a la oscilación del vacío, alguna cosa así. Sí. Y yo leí que te atribuyen en alguna entrevista publicada, y vos dijiste algo así como que la acción creadora de Dios se veía en las leyes del universo, y podrías haberte referido a las leyes básicas esas del multiverso de las que hablaste antes. Sí, esa es una manera de pensarlo, sí. Sí, hay distintas ideas que uno puede tener, ¿no? O sea, esto puede ser una idea, otra idea es que el universo mismo es como una idea dentro de la mente de Dios, o sea, es distintas maneras que uno puede. Yo creo que uno tiene... ¿Cómo? Una Matrix. O... Bueno, ahí sería dentro de una computadora. Sí. Padre, llego a hacer una pregunta. Creo que tipo de discusión, de las Confesiones de San Agustín lo recomiendo porque habla justamente de este tipo de preguntas, de si uno uno lo puede interpretar, habla de varias cosas, ¿no? Algunas no tiene mucho que ver, pero habla de que uno tiene que pensar a Dios como fuera del espacio y el tiempo. Que como que hay problemas lo veía como problemas filosóficos, y uno pensaba que, bueno, Dios creaba el universo en un tiempo que hacía antes de haberlo creado, entonces, o si el tiempo mismo es parte de la creación. Yo creo que el tiempo mismo uno debería pensarlo como parte de la creación. Bueno, uno, o sea, que sigue habiendo preguntas. A medida sí, dale, perdón, Juan. Sí, a medida que la física, bueno, que la ciencia va aumentando, que va avanzando y uno descubre cosas nuevas, también uno interpreta de nuevas maneras, uno puede interpretar de nuevas maneras la Biblia, uno interpreta la fe de una nueva manera, tiene que ir adaptando la interpretación y uno la va entendiendo mejor. Justamente en ese mismo libro San Agustín habla de distintas posibles interpretaciones del Génesis, que en ese momento había gente que tenía distintos tipos de interpretación.
Entonces, bueno, habla sobre también el rol de las interpretaciones, de que, bueno, es algo que nosotros tenemos que hacer. Es parte también de la creación, tenemos que entender nuestra relación con Dios y nuestra fe también de esa manera. Ezequiel todavía no hizo ninguna pregunta, así que le vamos a dar la palabra que está pidiendo. Gracias, padre. Doctor, el hecho de haber pasado por el liceo militar, de ser liceísta, de haber pasado por la patrulla en Bariloche, el padre Fortini, todo eso es fundamental para este momento en donde está usted, en su carrera, en su investigación, o podría haber sido de otra manera, o realmente fue trascendente. Bueno, para mí sí fue muy trascendente, fue muy importante dentro de mi vida. El padre Fortini nos inculcó mucho, bueno, tanto la fe cristiana y todo, pero también de hacer las cosas seriamente, de esforzarnos, tenía una visión también muy intelectual, bueno, intelectual en el sentido de ser intelectualmente riguroso como buen jesuita, etc. Y eso fue también muy importante, de valorar el conocimiento. Y bueno, también el conocimiento nos ayuda a la fe, no es algo que es contrapuesto, lo que sea. Pero, y también la experiencia de los campamentos fue muy importante, y siempre los recuerdo con mucha alegría y todo. Me decidió hacer, el tener esas aventuras también en la montaña también me sirvió para después embarcarme en otras aventuras en el futuro. Después en Bariloche también, bueno, con un grupo de... ¿Y la formación del liceo militar también, doctor? ¿Algo así como con el padre Fortini en Bariloche? ¿Cómo? ¿De nuevo? La formación como liceísta en el liceo militar, ¿es lo mismo que con el padre Fortini en Bariloche? ¿También es trascendente? Sí, el liceo también, o sea, el tener los compañeros, también quizás lo que más rescato fueron las amistades con los amigos del liceo, y un grupo también de compañeros que también nos tratamos de esforzar en hacer las cosas de la mejor manera posible. Sí, la instrucción militar en sí no es algo que aplique en la vida cotidiana, más que por ahí. Sí, no sé. Bueno, me ayuda a hacerle caso a mi esposo. Estoy acostumbrado a cumplir órdenes. Gracias, doctor. Doctor, un comentario complementario de Ezequiel. Mi nombre es Agustín, también soy miembro de la pastoral de la 67 del liceo. Antes que nada, invitarlo el 2021, en enero tenemos el campamento, así que está más que invitado a volver a revivir sus andanzas en la JM. Segundo, bueno, agradecerle mucho la respuesta que teníamos elaboradas de parte de los cadetes y la pastoral, que fueron respondidas, y mucha curiosidad por saber cómo inició su carrera, tanto como le respondió a Fabián como a Ezequiel. Y bueno, dado que esta respuesta, yo quiero cerrar, ya que usted abrió con un chiste, quiero cerrar con un chiste también. La pregunta es, ¿por qué un fotón no puede hacer pizza? Dale. ¿Por qué? No tiene más. Animate. Bueno, hoy hicimos unas pizzas aquí con mi familia. Bueno. Hoy hicimos pizza. Bueno, no veas un botón. Gracias. Hace años que vine preparando este chiste para este momento, doctor, te lo cuento, ¿eh? ¿Sí? Bueno, que hayas tenido la oportunidad. Me lo voy a acordar. Gracias, doctor. Gracias. Es más, la idea, le comento, surgió hace unos días, estuvimos viendo un video de una conferencia suya en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde usted hizo un comentario sobre que perdía el paso con el tamborista en el liceo. Sí, bueno, sí. Y ahí surgió la idea de hacerle misma pregunta. Sí. Gracias, doctor.
Sí, tenía ese problema, que perdía el pase. Bueno, siendo las 12, podemos ir cerrando esta charla, aunque creo que nos quedaríamos toda la noche hablando porque fue más que interesante, no solamente todo lo que nos brindaste con tu conocimiento, Juan Martín, sino también la dimensión humana de tu persona que nos permite estar hablando con un profesor académico y inaccesible y que hay que volar muy alto, sino que nos sentimos en familia, ¿no? Y con mucha confianza para compartir este momento. Así que te quiero agradecer muy especialmente por la predisposición. Para nosotros, más allá de la cercanía que tenemos por la amistad y por haber compartido tantas cosas lindas de adolescentes, hoy que vos puedes estar de Estados Unidos hablándonos y nosotros acá de distintos lugares de la Argentina escuchándote, gracias a la tecnología permitirnos esta cercanía y esta charla es muy importante y le da también una categoría a estos ciclos de conferencia que estamos compartiendo, ¿no? Y que nos permite también darle la posibilidad desde la Agrupación Juvenil de Montaña a otras personas que no pertenecen a la Agrupación Juvenil de Montaña a enriquecerse, bueno, con tu persona, con tus conocimientos y, bueno, con esto que tratamos de ofrecer. Así que, bueno, te quiero agradecer especialmente el haber aceptado el desafío, ¿no? Bueno, un gusto para mí estar con todos ustedes. Y un gusto de... Qué bueno. Amigos. Algunos me preguntaron si después en forma privada te pueden hacer alguna consulta o... sí, lo que quieran, sí. Bueno, por ahí sí, si alguno después quiere pedirme tu mail o... Bueno, sí, con todo gusto. Te los paso para que mantengan esa comunicación, ¿sí? Aprovecho para comentarles que antes de cerrar la charla y este ciclo, la próxima charla, muy posiblemente, la de un sacerdote que fue jefe de campamento en la Agrupación Juvenil de Montaña y hace más de 25 años que es misionero en Tierra Santa. El padre Marcelo Gallardo, con el que ya me estuve contactando en estos días, así que, bueno, y también va a poder dar alguna mirada de otro tipo también de la realidad del mundo, de la vida, ¿no? Bueno, ahí está Jorge y Mónica Magoya, que te conocen, Juan Martín, está Alejandro Fatú también por ahí, que te mandan saludos. Que están acá bueno, y hay algunos jóvenes que actualmente son parte del grupo de jóvenes de la parroquia, como lo fuiste vos en tus épocas de estudiante del Centro Atómico, sí. Además de los chicos del campamento, de los miembros del JM y otros invitados que se fueron sumando. Bueno, hay muchos agradecimientos ahí en el chat, después vas a poder leerlos de toda la gente que te está agradeciendo por por esta conferencia. Bueno, ¿querés cerrar con algún pensamiento y después hacemos una oración para terminar? Bueno, quizás al mirar el universo y ver la maravilla del universo, también ver que nosotros tenemos una labor creadora de hacer, de continuar esta creación, a través de ser mejores en nuestra vida y de sobre todo ayudar a los demás, de ser una fuerza positiva en el mundo, de transmitir el amor de Dios a los demás. Qué bueno. Gracias. Esto nos da pie para darle gracias a Dios también por la vida de Juan Martín, por haberle dado también la capacidad de ser el científico del calibre que es,
en este momento en el mundo de las ciencias a nivel mundial y para nosotros tener la gracia de sentirlo tan cerca. También creo que tenemos que dar gracias a Dios por tantas cosas buenas que tenemos que ver a nuestro alrededor, y cuando miremos el cielo, acordémonos de tantas cosas que hoy contemplamos de llamar a Juan Martín. Los invito a que recemos el Gloria, Gloria cortito, pero no por corto es menos profundo, glorificando a Dios por todo lo que Él nos deja ver a través de su obra como artífice de todo lo creado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, y muchas gracias a todos los que se sumaron en esta conferencia. Gracias por estar presentes y por animarnos a seguir trabajando en este sentido. Y están todos invitados a las próximas conferencias, que pueden ser de temas distintos, pero no menos interesantes, si les interesa también sumarse. Bueno, Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimos saludos. Chao, Jorge, Mónica. Un abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Malda, nos vemos. Chao, Raúl. Chao.